Hemos visto que el siglo XV trajo un cambio decisivo en la historia del arte porque los descubrimientos e innovaciones de la generación de Brunelleschi en Florencia elevaron al arte italiano a un nuevo plano, separándolos de su desarrollo en el resto de Europa. Los propósitos de los artistas nórdicos en el siglo XV tal vez no se diferenciaron tanto de la de los italianos como su significación y sus métodos. La diferencia entre el norte e Italia quizás se acuse más claramente en la arquitectura. Brunelleschi puso fin al estilo gótico en Florencia, introduciendo el método renacentista de usar motivos clásicos para sus edificios. Casi un siglo después, los artistas no italianos siguieron ese ejemplo. A lo largo de todo el siglo XV, siguieron desarrollando el estilo gótico de la centuria precedente. Pero, aunque las formas de esos edificios incluyesen tan típicos elementos de la arquitectura gótica como arcos apuntados y arbotantes, el gusto de la época había cambiado profundamente. Recordemos que en el siglo XIV los arquitectos gustaban de graciosas tracerías y la rica ornamentación. Acordémonos del estilo ornamental al que pertenecen los ventanales de la Catedral de Exeter. En el siglo XV, esta afición a la tracería complicada y a la fantástica ornamentación iría aún más allá. Esto es Crónicas Lunares. Yo soy Irving Sun. Espero que se encuentren muy bien este Veneris Day, viernes 8 de octubre, aquí en nuestro programa de Crónicas Lunares de Sun. Les mandamos un abrazo muy caluroso, muy efectivo, muy complaciente, por decirlo de algún modo. Y pues como lo hablábamos la semana pasada, teníamos nuestro programa o hablamos en nuestro programa la semana pasada de la Italia del siglo XV, de la segunda mitad del siglo XV en nuestra Italia. Y ahora vamos a hablar un poquito más al norte. Igual, en esa época, esa centuria del siglo XV, que es muy importante observar cómo se desarrolló todo esto de el estilo renacentista en la zona norte de ese continente europeo y de ahí la influencia que se pudo dar en los diferentes países. Vamos a comenzar nuestro programa y les mando, como les decía, un abrazo muy fuerte a la gente que nos está escuchando en las diferentes plataformas como Crónicas Lunares de Sun. Y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. La ilustración 174, que podemos observar todas y cada una de estas ilustraciones de las cuales les he estado haciendo mención en nuestro canal de Instagram como Crónicas Lunares de Sun, nos habla de, o nos muestra la imagen del Palacio de Justicia de Rouen, donde esta es el ejemplo de la última fase del estilo gótico francés, también conocida como con el nombre del gótico flamígero. Vemos cómo todos los diseñadores cubrieron todo el edificio con una infinita variedad de decoraciones, evidentemente sin considerar si cumplían alguna función a la estructura o no. Algunos de estos edificios poseen una calidad fantástica en cuanto a la riqueza y creación infinitas, pero se advierte que los diseñadores han agotado en ellos la última posibilidad de la construcción gótica y que más pronto o más tarde
se iba a producir una severa reacción. Hay indicios, en efecto, de que incluso sin la influencia directa de Italia, los arquitectos del norte habían desarrollado un nuevo estilo más simple. Sobre todo en Inglaterra, podemos observar estas tendencias en la última fase del estilo gótico, que se conoce como gótico medieval. Esta denominación fue concebida para expresar el carácter de los edificios finales del siglo XIV y producidos durante el XV en Inglaterra, en cuya ornamentación las líneas rectas son más frecuentes que las curvas y los arcos de la primitiva tracería del ornamental. El más famoso ejemplo de este estilo es la maravillosa capilla de King College en Cambridge, y podemos viajar para observarla en la ilustración 175, y esta capilla fue iniciada en el año 1446. La forma de esta iglesia es mucho más sencilla que la de los anteriores góticos primitivos. No hay naves laterales, ni por consiguiente pilares o arcos pronunciados. El conjunto produce la impresión de una sala con el techo muy alto, más que la de una iglesia medieval. Pero mientras que la estructura general es más sobria y quizás profana que la de las grandes catedrales, la imaginación del artista gótico tiene absoluta libertad en los detalles, en especial en la forma de la bóveda en abanico cuyo fantástico entrelazado de curvas y rectas recuerda las maravillas de los antiguos manuscritos. Y ahora, echémonos un clavado para observar la ilustración 103. El desarrollo de la pintura y la escultura fuera de Italia corrió en cierta medida paralelo al de la arquitectura. En otras palabras, mientras el Renacimiento había triunfado en Italia en toda la línea durante el siglo XV, el norte había permanecido fiel a la tradición gótica. A pesar de las grandes innovaciones de los hermanos Van Eyck, al practicar el arte continuó siendo cosa de uso y costumbre más que de la ciencia. Ni las reglas matemáticas de la perspectiva, ni los secretos de la anatomía científica, ni el estudio de los monumentos romanos turbaron la paz del espíritu de los maestros nórdicos. Por esta razón, podemos afirmar que ellos eran todavía artistas medievales, mientras que sus colegas del otro lado de los Alpes permanecían ya en la era moderna. Sin embargo, los problemas con que se enfrentaban los artistas de ambos lados de los Alpes eran sorprendentemente similares. Jan Bayerk había enseñado a los suyos a convertir el cuadro en un espejo de la naturaleza, sumando cuidadosamente detalles sobre detalles hasta colmar el conjunto mediante paciente observación. Y para tal podemos ver la ilustración 157 y 158. Pero de la misma manera que Fray Angelico y Benozzo Gozzoli en el sur, veamos las ilustraciones 165 y 168, ellos emplearon las innovaciones de Masaccio con el espíritu del siglo XIV. En el norte hubo artistas que aplicaron los descubrimientos de Van Eyck a los temas más tradicionales. El pintor alemán Stefan Lochner, por ejemplo, que trabajó en Colonia a mediados del siglo XV, fue una especie de fray angélico del norte. Su delicioso cuadro de la Virgen en una rosaleda, y ahora podemos ver la ilustración 176, rodeada de angelitos que tocan instrumentos musicales, esparcen flores y ofrecen frutos a Cristo Niño, revelan que el maestro conocía los nuevos métodos de Jan van Eyck, al igual que Fray Angélico conocía los descubrimientos de Masaccio. Y no obstante,
Su cuadro se halla en espíritu más cerca del díptico de Wilton del siglo XIV que Van Eyck. Ahora saltemos a la ilustración 143 para ver este ejemplo. Puede resultar interesante retroceder al primer ejemplo y comparar las dos obras. Advertimos enseguida que el último maestro ha aprendido algo que presentó dificultades al pintor más antiguo. Lochner podría sugerir el espacio en el cual, en un trono cubierto de hierbecillas, se hallaba la Virgen. Comparadas con sus figuras, las del díptico de Wilton parecen un tanto planas. La Virgen de Lochner se destaca todavía sobre un fondo dorado, pero delante de él hay un verdadero escenario. El pintor añadió dos angelitos que mantienen abiertas las cortinas que parecen colgar del marco. Cuadros como estos de Lochner y Fray Angélico fueron los que cautivaron ante todo la imaginación de los críticos románticos del siglo XIX, como Ruskin, y de los pintores de la escuela Hermandad pre-rafaelista, que advirtieron en ellos todo el encanto de la piedad sencilla y de un corazón infantil. En un aspecto, tenían razón. Estas obras son tal vez tan encantadoras para nosotros porque, acostumbrados al espacio real en los cuadros, así como al dibujo más o menos correcto, resultan más fáciles de comprender que las obras de los maestros medievales más antiguos, cuyo espíritu, sin embargo, conservan. Otros pintores del norte se corresponden más bien con Benozzo Gozzoli, cuyos frescos en el Palacio Medici de Florencia reflejaban la alegre fastuosidad del mundo elegante dentro de un espíritu heredado del estilo internacional. Esto se refiere particularmente a los pintores que diseñaron tapices y a los que decoraron las páginas de precisos manuscritos. Una de estas, la de la ilustración 177, fue pintada mediado el siglo XV, como los frescos de Gozzoli. En el fondo se aprecia la tradicional escena en que el autor ofrece el libro concluido al noble protector que lo ha encargado. Pero el pintor encontró un tanto anodino el tema y lo situó en una especie de recibidor, mostrándonos todo lo que acontecía en torno. Al otro lado de la puerta de la ciudad hay un grupo que parece dispuesto a salir de casa. Al menos uno de los personajes, una especie de peritreme, lleva un halcón en el puño, mientras que los que están alrededor parecen burgueses aparatosos. Vemos los puestos y tenderetes dentro y delante de la puerta de la ciudad, con los mercaderes mostrando sus mercancías y los compradores examinándolas. Es una representación llena de vida de una ciudad medieval de la época. Nada semejante podría haberse hecho ni un siglo antes, ni en realidad en ninguna otra época anterior. Tenemos que retroceder hasta el arte antiguo Egipto para encontrar pinturas que reflejan la vida cotidiana de la gente con tanta fidelidad, y ni siquiera los egipcios miraron a su alrededor con tanto humor y atención. Es el espíritu del que vimos un ejemplo en el Salterio de la Reina María. Ahora saltemos a la ilustración 140. Que se explayaba en esos encantadores reflejos de la vida cotidiana. El arte nórdico, que se preocupó menos de alcanzar el ideal armónico y la belleza del arte italiano, favoreció este tipo de representación cada vez menos medida. No obstante, nada sería tan erróneo que imaginar que todas las escuelas se desarrollaron en compartimientos estancos. Del artista francés situado al frente de este periodo, Jean Fouquet, sabemos, en efecto, que visitó Italia en su juventud. Fue a Roma, donde pintó al Papa en 1447. La ilustración 178 muestra el relato de un donante que realizó probablemente pocos años después de su retorno. Al igual que el díptico de Wilton, que es nuestra ilustración 143, un santo protege la figura arrodillada y en oración del donante,
puesto que el nombre de este era Esteniene, en francés.